Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Argentina, buenas noches en el Estado español. Estamos comenzando una nueva entrega de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nueva, Mujer Nueva. En esta ocasión va a estar dando la charla camarada Jorge Abasto, quien antes que profesor de la ELAF es referente del Movimiento de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, y lo que vamos a ver es el tema de crisis, pandemia y nuevas tecnologías, un tema que nos interesa porque todo militante tiene que ser, aparte revolucionario, tener todo el ímpetu, debe tener todo el conocimiento técnico de lo que significa las tecnologías de punta, la transformación que eso va a significar al conjunto de la sociedad y la necesidad de ponernos a tiro con eso y de elaborar respuestas desde los pueblos a los fines de construir el poder popular, ¿sí? Así que, espero haber hecho un breve pero correcta introducción. Jorge Abasto, con usted quedan las cámaras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, por lo menos acá en la Argentina, buenas noches, a donde eso corresponda, a todas y a todos. Son en realidad algunas reflexiones que venimos generando, intercambiando, acerca de el tema que le pone título a la charla, que es la crisis actual, la pandemia y la revolución tecnológica. Para la revolución tecnológica en curso vamos a usar, por una cuestión de no entrar en el debate, en la discusión si es la tercera o la cuarta, indistintamente tercera y cuarta revolución industrial. Nosotros caracterizamos que estamos en la etapa de tercera y cuarta. Quedará para otro momento el debate. Hay algunos que hablan de que hay que unificar todo, la tercera revolución industrial, los últimos 30 años de desarrollo científico-técnico y su impacto en la producción, y hay algunos que diferencian entre tercera y cuarta, y algunos que hablan de quinta, ¿no? Pero nosotros hablamos de tercera y cuarta revolución industrial para meter todo en el mismo paquete, como quien diría. Entonces, previo, al desarrollo, por ahí un poco de contexto, ¿no? Un poco de contexto para la charla. Alrededor del siglo XVII-XVIII comienza este proceso de lo que se denominaron las revoluciones industriales. La primera revolución industrial, que entiendo todos eso lo pudimos estudiar en el secundario, está relacionada a la tecnología del vapor, ¿no? A la utilización del vapor como una nueva como una nueva matriz energética y el impacto de esta nueva matriz energética en los procesos productivos. Generalmente las revoluciones industriales se puede decir que tienen tres patas. Una pata que es la fundamental es la matriz energética que utilizan. La otra pata es la logística que utiliza los procesos industriales ligados a esa matriz energética. Y la otra pata son las comunicaciones que utiliza ese proceso productivo. Entonces, matriz energética, logística y comunicaciones. Esto, es una aproximación, esto es debatible, es discutible, es un esquema que, por supuesto, puede discutirse, puede debatirse. Hablando de la matriz energética, la primera revolución industrial se basa en la matriz energética del vapor, la famosa, y con eso, se pega un salto enorme en todo lo que es transporte. Con eso se pega un salto enorme con todo lo que tiene que ver con la comercialización y la construcción y la activación de la construcción del mercado mundial. La logística está basada en el transporte a vapor, y la matriz comunicacional es la imprenta, ¿no? La sección, voy señalando así un poco más rápidamente. La segunda revolución industrial es la revolución del motor a combustión. Es la revolución del petróleo, la matriz energética basada en el petróleo, que es la que todavía, de alguna manera, predomina desde el punto de vista como matriz energética. Es la del motor a combustión, y es todo el mundo de finales del siglo XIX y fundamentalmente del siglo XX, ¿no? El petróleo, las grandes automotrices, las grandes siderúrgicas, es la revolución industrial que
desarrolló la industria de todo el siglo XX. Tercera y cuarta, digamos, vamos a nosotros establecer digo, que básicamente es la revolución tecnológica que empieza a desarrollarse a partir de la década del 70, que tiene varios componentes, el desarrollo de la microelectrónica, el desarrollo de las comunicaciones, pero nosotros fundamentalmente vamos a decir que es la revolución industrial que tiene en Internet y en la futura Internet de las cosas como su matriz principal, y que está ahí en una discusión del tránsito de la matriz energética, de la matriz del petróleo, hacia la posibilidad y la necesidad de nuevas matrices, energía solar, etcétera, etcétera. Sí, mira, Internet de las cosas, digo, es en el desarrollo actual que está en discusión, por ejemplo, con las tecnologías 5G, es esta idea, digo, Internet es un gran sistema de comunicación mundial, digo, donde la mayoría de nosotros, no todos obviamente, la mayoría de nosotros a través de un celular, a través de una tablet, de una PC, de distintos dispositivos, estamos unidos a un sistema de comunicación global, lo cual le otorga a ese sistema una enorme dinámica, digo, porque todos somos emisores y receptores y todos estamos emitiendo y recibiendo información a través de esa red, y no solamente información local, sino puede ser información internacional. Entonces es una red muy dinámica, y que, digo, desde el punto de vista de la generación de información, la cantidad de información que se genera y circula, significa un salto gigantesco con respecto, por ejemplo, a la matriz, imagínense ustedes, de la primera revolución industrial, la matriz de la imprenta, que a su vez la matriz de la imprenta había sido un salto gigantesco en cuanto a producción y circulación de la información con respecto a cuando los libros se copiaban a mano. Ahora, la producción y circulación de información con Internet, con respecto a las matrices de información anteriores, el salto es enorme, es gigantesco. Y la Internet de las cosas es esta idea que se está materializando y que se está llevando adelante, de que la mayor parte de los aparatos con los que nos manejamos en la vida cotidiana estén conectados a Internet, de forma tal que se pueda producir, se puedan construir lo que se llaman las ciudades inteligentes, las viviendas inteligentes, la expresión de esto sería, por ejemplo, que ya existen, en algunos lugares funcionan, aunque todavía son caros, todavía el proceso no hizo que esto funcione en forma económica como para que sea introducido masivamente en el mercado, pero por ejemplo los autos con una dirección automática, donde no necesitan un piloto, y que además, producto de la información que tiene Internet, realmente se produce un aprovechamiento máximo de la energía, digamos, ¿no? Un desperdicio mínimo de la energía, porque el auto puede ver dónde hay embotellamiento, dónde no, cómo, por dónde ir. Entonces, en la medida que todos los aparatos de la vida cotidiana estén conectados a Internet, supuestamente, ahí se va a producir, o debería producirse, una maximización en la utilización de la energía, y por lo tanto, el grado de complejidad en la sociedad, sería mucho mayor. Todo esto después tiene sus contras y su discusión, y además es una tecnología que, como en el resto de las cosas, la sociedad dividida en clases, no tiene el mismo aprovechamiento, por los sectores del poder que por los sectores populares, eso está absolutamente claro. Pero bueno, este Internet de las cosas debería producir algo así como, por ejemplo, y para analizarlo, un gigantesco mercado mundial mucho más, para ellos, mucho más perfecto, que el mercado tradicional, entre otras cosas, podría ser una forma de verlo, ¿no? Pero bueno, Internet de las cosas es la conexión de la mayor parte de los aparatos que utilizamos en la vida cotidiana, y por lo tanto, la regulación inteligente de las interacciones en la vida cotidiana de esos aparatos a través de Internet. Bien, bueno, habíamos hablado para identificar primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera y cuarta, que nosotros la tomamos como un bloque. A ver, vamos a entrar, desde ahí un poco en el análisis de los antecedentes de la situación económica actual. Vamos a hacer una pincelada rápida de algunas cosas. Vamos a tomar la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, conflicto interimperialista, clásico, correctamente descrito, en la lógica del imperialismo de Lenin. Termina la Segunda Guerra Mundial y se produce lo que se llama la época dorada del capitalismo, que dura 3 décadas, que dura unos 30 años. ¿Qué sucede ahí? Bueno, la Segunda Guerra Mundial opera
como un proceso de destrucción masiva de fuerzas productivas, lo cual ayuda a reacomodar, digo, las condiciones de producción del capitalismo. La Segunda Guerra Mundial, como sucede con todas las guerras, opera como un enorme impulso a las nuevas tecnologías, producidas por razones militares en un primer momento, pero que después se vuelcan a la vida civil. Entonces ahí tenemos destrucción masiva de fuerzas productivas, que es una de las condiciones que necesita el capitalismo para recomponerse, salto tecnológico, que es otra de las condiciones que necesita el capitalismo para recomponer, y la reconfiguración del mercado mundial después de la Segunda Guerra. Estas tres condiciones dan origen a la llamada época dorada del capitalismo. Son 3 décadas de mucho desarrollo de las fuerzas productivas, una época de crecimiento en todo el mundo, porque crecía Estados Unidos, crecía Europa, pero también crecía la URSS y crecían todos los países, digo, que habían llegado al socialismo después de la Segunda Guerra, crecían económicamente. Se puede decir que había la competencia capitalismo-socialismo probablemente en esas condiciones haya operado en esa dirección para acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas en esa época. Pero es una época de crecimiento que llega desde el punto de vista del capitalismo a un techo, a un momento nuevo de generación de una situación de incertidumbre y crisis en la década del 70. ¿Cuál es el elemento fundamental? En la década del 70, ustedes se acuerdan, se produce la crisis del petróleo, el aumento, el gigantesco salto en el precio del petróleo, la acumulación de activos financieros, junto con eso el endeudamiento de los países del tercer mundo. Pero digo, ahí el componente central de esa crisis, la década del 70, es el enorme aumento de la composición orgánica del capital que caracteriza a las empresas de la segunda revolución industrial, justamente. Las empresas de la segunda revolución industrial, piensen ustedes, por ejemplo, en las petroleras, son empresas con una gigantesca inversión en capital fijo. Las grandes siderúrgicas, las grandes automotrices, las empresas ferroviarias, digo, son empresas que requieren inversiones gigantescas y que generaron empresas enormes, altamente centralizadas y con una relación directa con el Estado. Estas empresas, ¿no?, lo que por eso se llama el capitalismo monopolista de Estado, todas estas empresas tienen una relación directa con el Estado. Hay una simbiosis ahí de manejo de recursos junto con el Estado. Ahora, esa alta composición orgánica del capital, o sea, esa gran inversión en fierros, hace que en un determinado momento entra en declive la tasa de ganancia. Hasta ahí, digo, me siguen. ¿Saben ustedes? Es una ley básica del marxismo que cuando aumenta mucho la inversión en capital constante, cae la tasa de ganancia. No la plusvalía, porque la plusvalía se toma sobre el trabajo, sobre el capital variable, pero si hay una gran inversión, yo saco, por decirlo en términos así vulgares rápidos, 10 de plusvalía en relación a la inversión en fuerza de trabajo, es un valor, pero la ganancia se toma sobre el conjunto de la inversión. Entonces yo incluyo la inversión en máquinas, que es muy grande, mi tasa de ganancia, en relación a la tasa de plusvalía, cae. La tasa de plusvalía se puede mantener, pero cae la tasa de ganancia, cae la ganancia con respecto al conjunto de la inversión. Y si me aumenta mucho la inversión en capital fijo, la tasa de ganancia tiende a caer y es muy difícil hacerla recuperar. Con esa situación se encontró el capitalismo a fines de la década del 70. Generalmente los saltos tecnológicos hacen que transitoriamente, para quienes son los primeros en incursionar en las nuevas tecnologías, este problema de la caída de la tasa de ganancia, al tener una ventaja competitiva, porque tener una tecnología más adelantada, se puede compensar transitoriamente. Solo transitoriamente, porque cuando todos acceden a esa tecnología, vuelve a equipararse. Pero digo, fundamentalmente, en la década del 70, reinado el capitalismo en la segunda revolución industrial, lo que tenemos es una gigantesca inversión, mucho fierro, y cae la tasa de ganancia y el capitalismo empieza a buscar a ver cómo resolverse, sobre todo en los países centrales, cómo resolver ese problema. Y digo, empieza a discutir, a diseñar una salida. Yo me acuerdo cuando yo empecé a militar hace muchos años, se hablaba de la nueva división internacional del trabajo. En ese momento se lo decía de esa manera, yo no sé si te acordás, Sergio, por allá por los 80, digo. Entonces el capitalismo diseña, esto no es un proceso, digo, automático, pero en los procesos de disputa, de tensión, digo, se va apareciendo como una línea de por dónde salir de esa situación.
Entonces, uno de los elementos de los tipos empiezan a diseñar lo que se llama deslocalización de la producción. ¿Qué significa esto? Bueno, trasladan la producción, sobre todo aquella producción que no tiene tecnología de punta, sino que utiliza mucha mano de obra y por ahí que tiene mucho capital constante, muchas máquinas, a lo mejor no de la última tecnología, pero mucha maquinaria y mucha mano de obra. La idea es empezar a trasladarlo a lugares donde la mano de obra sea sustancialmente más barata, ¿no? Como una forma de intentar recuperar ese proceso de caída de la tasa de ganancia. Entonces, este proceso de deslocalización de la producción y con otro fenómeno, digo que también es conocido, digo creo que todos lo hemos visto y lo vemos a diario, que es la segmentación de la producción, donde digo, una misma fábrica se producen motores en un país, se producen chasis en otro, cajas de cambio de otro y se ensamblan en otro. Se van a buscar las ventajas comparativas a cada uno de los países, y sobre todo esto se empieza a trasladar al tercer mundo. Deslocalización de la producción. Junto con esto, y producto también del crecimiento de los activos financieros, que después vamos a hablar un poquito de este tema de los activos financieros, del crecimiento de los activos financieros, digo, empieza a desarrollarse un proceso de endeudamiento. El capital financiero y los procesos de endeudamiento han sido una constante del capitalismo siempre, pero se empiezan a desarrollar con mucho más ímpetu los procesos de endeudamiento de los trabajadores, las empresas y las naciones del llamado tercer mundo, países en vía de desarrollo. Entonces es otra herramienta que se utiliza para intentar salir de esa crisis orgánica, de esa crisis estructural del capital. Y la otra, como siempre, es el salto tecnológico, buscar el salto tecnológico, buscar nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la tasa de plusvalía y también la tasa de ganancia y a salir de esa situación. Un comentario con respecto a este tema de deslocalización de la producción y cómo este proceso de deslocalización de la producción impactó de manera distinta en distintos lugares del mundo. Yo voy a hacer una comparación, si se quieren, un poco, y me lo dicen ustedes, después digo, obviamente, todo esto es debatible, son ideas que están en proceso de construcción, así que todo esto es discutible, digo. Hagamos una comparación rápida, sudeste asiático, China más toda la península indochina, tenemos una superficie muy parecida a la de América Latina, 15-16 millones de kilómetros cuadrados, pero ahí está la mitad de la población mundial, 3.000 millones de personas. Es un lugar donde, si bien es un lugar rico, en recursos naturales, es un lugar superpoblado en relación a los recursos naturales que existen ahí. Entonces, si yo como capital tengo que ir al sudeste asiático, ¿qué voy a ir a buscar? ¿Voy a ir a buscar recursos naturales? No, si ya no le alcanzan ni siquiera para eso. Voy a buscar mano de obra, que es lo que abunda. ¿Cómo impacta este proceso en América Latina? Y América Latina es un continente de la misma superficie que el sudeste asiático, 16 millones de kilómetros cuadrados, pero tiene 500 millones de habitantes. Hay un continente subpoblado donde abundan los recursos naturales y hay muy poco proceso de industrialización. Entonces esto impactó de manera sustancialmente distinta. En realidad, las grandes multinacionales en América Latina siguieron buscando los recursos naturales fundamentalmente, aunque se produjeron algunos procesos de industrialización primarios ligados a la extracción de recursos naturales, y fundamentalmente, no únicamente, porque esto de la deslocalización de la producción repartió producción en distintos lugares del mundo, pero fundamentalmente la deslocalización de la producción y la producción industrial se trasladó en buena medida al sudeste asiático. Y esto tiene, una vuelta, si se quiere, impensada, como suele ser siempre la historia, una vuelta dialéctica impensada, que de alguna manera ellos ayudaron a crear lo que para ellos es hoy el gran monstruo, que es China. China aprovechó y utilizó muy bien y muy inteligentemente esta situación del capitalismo y este proceso de deslocalización de la producción impulsado por las multinacionales para intentar recuperar su tasa de ganancia. Entonces, hasta ahí este proceso, que crisis de los 70, una crisis de caída de la tasa de ganancia, de composición orgánica de capital, y los diseños que intentó hacer la burguesía para salir de esa encrucijada. Esta es la crisis, de cualquier manera, del capitalismo de la segunda revolución industrial, que es ese capitalismo que decíamos nosotros, con mucha ferretería, con mucha maquinaria, con mucha inversión en capital fijo, que inexorablemente lleva a ese proceso de caída de la tasa de ganancia. Ahora,
Vamos un poquito, digo, del proceso de deslocalización a otro proceso, digo, que se utilizó y que está vigente hoy en día y que es una de las características de hoy en día, son los procesos de endeudamiento. Hay un pequeño detalle que creo que nosotros tenemos que estudiar y trabajar un poco. Marx, en el tercer tomo del Capital, habla en un momento de capital ficticio. En realidad son bastante escuetas las referencias de Marx al tema del capital ficticio. No hay un gran desarrollo, son unas poquitas páginas, y él señala básicamente como capital ficticio al capital accionario, porque dice, bueno, cuando una empresa emite acciones y esas acciones se compran, ese primer ingreso de dinero efectivamente ingresa a la producción y ingresa a la producción de plusvalía como capital real. Pues cuando esas acciones están en el mercado y se empiezan a comprar y vender, pueden inflar artificialmente sus precios y ahí aparece un componente de capital ficticio. Por otro lado, identifica como capital ficticio a las emisiones de bonos de los estados, porque lo que dice Marx es, bueno, esos bonos en general son para pagar deuda ya realizada de los estados, entonces tampoco ingresa a la producción. Pero en realidad, digo, es una mirada bastante concreta, no hace una especulación Marx sobre el capital ficticio como un fenómeno mundial, como se discute ahora. Digo, es una mirada bastante concreta sobre fenómenos específicos. También tiene que ver con una cosa que yo digo muchas veces: no se le puede pedir a Marx que analice el mundo actual. Él vivió en una época y analizó ese mundo. Pero es importante destacar esto: Marx no sobredimensiona la idea de capital ficticio. Hoy hay dando vuelta una idea que me parece que hay que afinarla, porque a riesgo de no tener nosotros una visión precisa de cómo funciona el capital financiero y los procesos de endeudamiento. Digo, hay una idea ahí, bueno, de que el capital ficticio no tiene sustento en la producción y eso demuestra que el capitalismo actual es insostenible y nos lleva hacia una visión, digo, que es muy común en el marxismo y que nos ha hecho mucho daño, de que el capital se cae solo, el capitalismo se cae. Porque, bueno, hay mucho capital ficticio, esto demuestra la irrealidad, la insustentabilidad del sistema hoy. Estoy polemizando contra la visión más simplista, pero que abunda mucho hoy en día, ¿no? Y lo que tengo que hacer es estudiar los procesos, ¿no? Yo lo que planteo es, existe un proceso que lo tenemos los marxistas insuficientemente estudiado, y no se lo podemos pedir a Marx, lo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Existe un proceso de reproducción ampliada del capital a nivel internacional, que no es ya un proceso local del capitalismo. Se puede articular de procesos locales, pero es un proceso que tiene escala internacional, donde, además de los agentes productivos, la burguesía y el proletariado, también juegan un papel los estados. El Estado es parte de ese proceso, porque el Estado produce, el Estado regula finanzas, digo. Entonces, hay un proceso mundial, global, de reproducción ampliada del capital que tiene un montón de componentes y que a veces nos cuesta un poco identificar esos componentes e identificar la dinámica del conjunto. Dicho esto, yo señalo dos o tres cosas. El capital financiero, además de tener un componente de capital ficticio, juega un papel específico en los procesos de captura de plusvalía y de redireccionamiento de esa plusvalía a nivel internacional. Juega un papel específico en los procesos de concentración y centralización del capital a nivel internacional, y después de direccionamiento de ese capital concentrado hacia distintas nuevas actividades. O sea, juega un papel en el proceso de reproducción ampliada del capital, esos instrumentos financieros. Por un lado, juega un papel en esto, en ayudar a ese proceso de concentración y centralización cada vez más agudo y más fuerte. Juega a veces también esos instrumentos financieros, juegan un papel a veces al desacoplar el momento de la producción del momento de la realización del valor. Cuando a vos te dan un crédito, vos no pagás, la mayoría de nosotros no paga por lo que compra en el momento, sino que lo pagamos en cuota. Entonces, al desacoplarse el momento de la producción del momento de la realización del valor de la mercancía, lo que genera es una postergación de las crisis clásicas de sobreproducción o de subconsumo, que es lo mismo, la subcontracara. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Es muy abstracto? Vamos bien. ¿Se entiende?
Entonces, esas herramientas financieras juegan, digo, ese papel en determinados momentos. O sea, juegan por un lado el papel de ayudar a la concentración y centralización del capital. Juegan un papel en capturar plusvalía y redireccionar. Juegan un papel en determinados momentos de postergar, de patear hacia adelante las crisis del capital. Lo que sucede, y lo que sucede fundamentalmente a partir de la década de 70, que justamente en el intento de patear hacia adelante la crisis del capital se va produciendo este proceso de endeudamiento mundial, y lo que sucede hoy en día es que se llega a un sobreendeudamiento de una magnitud que entonces ahí sí empieza a tornar, digo, irrealizable el pago de esas deudas. Básicamente, digo, ¿cómo operan las deudas estas? Son contratos de plusvalía futura. El capital se hace propietario de una parte del tiempo de trabajo futuro de masas trabajadoras del mundo, de empresas, de naciones. Y son contratos de plusvalía futura. El tipo que tiene esos bonos, que tiene un contrato en sus manos que dice que es el dueño de la plusvalía que vamos a producir nosotros los próximos 10 años, por ejemplo. Insisto, el tema es cuando eso se comienza a volver insustentable, porque en el mundo actual, a grosso modo, digamos, según estadísticas, digo, del propio Banco Mundial y del propio Fondo Monetario, a escala global hay una deuda de 300 billones de dólares. 300 billones de dólares según como lo contamos nosotros, por lo menos acá en Argentina, porque los yanquis tienen una forma distinta de contar los millones y los billones, ¿no? Para nosotros es una deuda de 300 billones de dólares. Y el Producto Bruto Mundial es de 80 billones de dólares. Por lo tanto, digo, la deuda mundial total, la deuda de los trabajadores, las empresas y las naciones, con el capital financiero, hoy es de más de 3 veces el Producto Bruto Mundial, ¿no? Entonces esa deuda se empieza a volver insustentable, porque, digo, por más que sea un contrato de plusvalía futura, que sea un contrato de propiedad del tiempo de trabajo futuro de los trabajadores, digo, nosotros tenemos un tiempo de vida útil, las naciones no pueden endeudarse por 100 años, acá es emblemático el bono de Macri en ese sentido de 100 años. Entonces eso estaba llegando ya a finales del año 2019 a una situación ya insostenible, insustentable, y estaba madurando ya una crisis de una envergadura, más allá de la pandemia, que ahí ahora estaba madurando ya una crisis de una envergadura realmente muy, muy grande, una de las crisis más grandes de la historia del capitalismo. Ya eso antes de la pandemia, ¿no? Entonces, digo, este es el otro componente, el proceso de endeudamiento mundial, ¿no? Y para llegar, digo, a la época actual, para poder describir la época actual, digo, mencionar dos cosas más. Bueno, tenemos la relocalización de la producción, tenemos los procesos de endeudamiento mundial, tenemos el tema del calentamiento global, tema muy discutido, ¿no? Digo, muy discutido porque hay quienes dicen de que es una herramienta del imperialismo para, detener el desarrollo de los países desarrollados, para su competencia con otros países, pero todo parece indicar, digo, todos los papers científicos andan vueltos por ahí, todo parece indicar que el calentamiento global es un proceso real que está produciendo y que va a producir impactos sobre la vida humana realmente muy graves, muy complejos, y que amenazan con ser, si no se producen modificaciones, que amenazan con ser devastadores, digo, ¿no? En algún momento. Ahí, digo, hay como un límite que pone, está el Panel Internacional sobre el Cambio Climático, que es el organismo de la ONU que sigue este tema. El Panel Internacional para el Cambio Climático fijó en 2 grados el aumento promedio de la temperatura con respecto al inicio de la época industrial. Ellos lo fijó como límite, diciendo, bueno, si pasamos los 2 grados vamos a estar en problemas. Bueno, hoy ya se está en 1,5 grados de aumento promedio, y todo indica que en los próximos 10, 15 años ya vamos a estar en los 2 grados, vamos a estar en ese límite que dice, bueno, ahí van a empezar los problemas más serios. 4 grados produciría realmente, 4 grados de aumento promedio de la temperatura produciría realmente una crisis de envergadura realmente muy grande, una crisis de orden civilizatorio, y 6 grados produciría, 6 grados fue el aumento de la temperatura que hubo hace 250 millones de años, cuando solamente logró sobrevivir ese aumento un 10% de la vida. Entonces, entre los 2 y los 4 grados, hay un margen bastante amplio, pero
está la discusión de que si no se toman medidas, por ejemplo, para cambiar la matriz energética, va a ser muy difícil evitar que se sobrepase los 2 y que se llegue cerca de los 4 grados. Esto también marca, un problema, en perspectiva grave, para el capitalismo. Hay una cosita concreta, nosotros tenemos, ¿se acuerdan la vieja fórmula del capital? Que es dinero, yo con dinero compro materias primas, fuerza de trabajo, instrumentos de producción, todo eso, me produce mercancía, yo vendo la mercancía y tengo dinero incrementado. La fórmula clásica del capital: dinero, mercancía, dinero incrementado. Bueno, yo creo que habría que estudiar, estudia el proceso de la producción, desestimando 2 cosas, los recursos naturales y si van a ser eternos o no, y el impacto medioambiental, o sea, la entropía que produce el proceso productivo. Yo creo que habría que incorporar a la fórmula de capital y a la lógica de análisis de capital estos 2 componentes, habría que incorporar como un costo inicial el agotamiento de determinados recursos naturales, y habría que incorporar como un costo final la producción de entropía, la producción de residuos, la producción de residuos no procesables y fundamentalmente de calentamiento global. Me parece que eso hay que incorporarlo a la mirada de reproducción del capitalismo para hacerlo sustentable. Pero esto, en definitiva, la idea de describir estos procesos es describir, la encrucijada en la que estamos en el mundo actual. Sumamos a esto, el tema de la reconfiguración del mundo después de ese proceso de deslocalización de la producción. Nosotros decíamos que como efecto seguramente no buscado por la burguesía, de ese proceso de deslocalización de la producción, surge algo muy especial, que es China, que es un país que es no capitalista, y que yo, sigo pensando que es un país no capitalista, no está inmerso en la lógica del capitalismo mundial, aunque ha aprovechado, herramientas de ese capitalismo para su desarrollo. Entonces, como efecto no deseado para el capitalismo es la emergencia de este monstruo impensado que es China. Y hoy en día, monstruo impensado para ellos, obviamente. Y hoy en día, este es el otro elemento que configura el escenario mundial, ¿no? Tenemos la disputa China-Estados Unidos, donde China ya, hay una cosa, que generalmente se trata mal en los medios de comunicación, sobre todo en los medios económicos. China económicamente es la primera potencia mundial, porque a lo que se llama paridad de compra, esto es el valor real de la producción, desestimando el tema de los juegos de las monedas, que un peso se desvaloriza, el otro aumenta, desestimando esos aspectos, a valor real de la producción, China ya tiene el primer PBI del mundo desde hace varios años. De cualquier manera, ser la primera potencia mundial implica muchas dimensiones, no está disputando China ese primer lugar cabeza a cabeza con Estados Unidos, lo está disputando sobre todo en tecnología, y por eso esta fuerte disputa que hay por la tecnología 5G, donde China va a la cabeza, y que es una tecnología que impacta directamente y de manera muy importante en esto que decíamos del Internet de las Cosas. Es la tecnología del Internet de las Cosas, la 5G. Y por lo tanto, una tecnología fundamental en el proceso económico del futuro. Quien domine esa tecnología domina el proceso económico del futuro. Entonces, tenemos la configuración. Disputa China-Estados Unidos, desarrollo de la tercera y cuarta revolución industrial, proceso de endeudamiento mundial y crisis en perspectiva del calentamiento global. Este es el escenario que configura el mundo actual, y es un escenario que la verdad no falta estudiar. Tenemos que reconocer que nos falta estudio, nos falta elaboración sobre ese escenario. En ese contexto aparece el COVID, aparece la pandemia, ¿no? Una pandemia que estaba, se puede decir, preanunciada ya. En el mundo moderno, hay cientos y cientos de megaciudades de más de 10 millones de habitantes, donde la gente vive hacinada en espacios reducidos y por lo tanto la circulación de un virus tiene el nicho ecológico ideal. Y junto con eso tenemos un mundo donde, por ejemplo, en el año 2018 realizaron viajes internacionales 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas viajaron y realizaron viajes internacionales en el año 2018, casi, un cuarto de la humanidad.
Entonces, con ese nivel de movilidad, digo, entre las naciones y con las megaciudades, que es un nicho ideal para la multiplicación de cualquier virus que sea muy contagioso, muchos dicen, digo, que ocurrir una pandemia de este tipo era solo cuestión de tiempo, digo, ¿no? Y aparte cada tanto aparecen, digo, en la humanidad. Ahora, ¿cuáles son los efectos más allá? Digo, porque la idea de la charla central no es hablar sobre la pandemia, pero podemos hacer, digo, si está el interés, digo. Yo simplemente me voy a referir a 2 o 3 elementos, digo, de la pandemia que me parece que son los más destacables. Se discute mucho y se dice mucho, digo, que bueno, que el mundo después de la pandemia no va a ser el mismo, ¿no? Esto es como una muletilla que utilizan la mayoría de los comunicadores y la mayoría de los políticos. Bueno, el tema es cuáles son los cambios, cuáles son los cambios que esperamos que se produzcan, ¿no? Y ahí hay todo tipo de discusiones. Están los que son excesivamente optimistas y que dicen, bueno, esto es un golpe, nuevo filósofo Zizek, que está de moda ahora, bueno, esto es un golpe final para el neoliberalismo y para el capitalismo. De acá va a emerger la solidaridad como un producto espontáneo, como salida de la crisis. Y están los que tienen visiones mucho más pesimistas, digo, que dicen, bueno, acá se refuerza el Estado totalitario, el poder del Estado, etcétera, etcétera. Digo, yo creo que el elemento fundamental, como en todo y como marxista, lo tenemos que ir a buscar a la estructura. ¿Qué cambios puede ayudar a producir la estructura económica la crisis provocada por la pandemia? Y ahí yo creo que la crisis provocada por la pandemia, en esta disputa que se estaba dando, digo, en este tránsito que se estaba dando entre el capitalismo de la segunda revolución industrial y el capitalismo de la tercera y cuarta, que incluye una disputa al interior del capitalismo, la lucha de clases también existe, eso lo aprendimos con Mao, también existe dentro del capitalismo. Ha habido una disputa entre las empresas de la tercera y cuarta revolución industrial y las empresas de la segunda, una disputa justamente por quién se apropia de la plusvalía, por quién dirige los procesos económicos, por quién teje la alianza más sólida con el capital financiero. Y claramente, digo, las consecuencias de la pandemia, con el aislamiento social y con las cuarentenas, claramente le dan un golpe muy duro al capitalismo de la segunda revolución industrial y le dan un espaldarazo impensado al capitalismo de la tercera y cuarta revolución industrial. Y vamos a fijarnos en 2 datos concretos que grafican esto y que demuestran esto. La caída de las acciones de las empresas petroleras, simbólicamente que caen a un valor negativo. Esto quiere decir que las empresas petroleras en este momento están pagando para que se lleven su petróleo. Estados Unidos, que siempre tuvo una obsesión, Estados Unidos construyó en los 80 y los 90, construyó depósitos subterráneos de petróleo gigantescos, porque tenía la obsesión necesitaba la ventaja estratégica de traer petróleo y quería tener una reserva estratégica gigante. Era la obsesión de Estados Unidos. Bueno, la tiene. En este momento tiene todos esos depósitos repletos, no tienen dónde más meter el petróleo y las empresas petroleras tienen que seguir produciendo, porque para una empresa petrolera parar la producción es más caro que seguir produciendo y no vender. Si la paran es muy difícil de volver a poner en funcionamiento ese pozo petrolero. Y requería una inversión de capital más grande casi que poner uno nuevo. Esos tipos tienen que seguir funcionando, aunque sea ralentizando la producción, pero tienen que seguir funcionando. Y no tienen ya dónde almacenar el petróleo en el medio de esta crisis. Por eso el valor simbólico negativo de las acciones que está diciendo que las empresas simbólicamente pagan, esto quiere decir que dan el petróleo y no cobran en el momento, sino que inclusive están dispuestas hasta pagar ellas los lugares de almacenamiento y de flete. Contra esto tenemos, por otro lado, también como hecho simbólico, el crecimiento, por ejemplo, de las acciones de Zoom, que es uno de los métodos que se utiliza para hacer estas reuniones, que crecieron el 400%. O el hecho de que Amazon, en el medio de la pandemia y de la crisis, tomó 150.000 nuevos trabajadores, 150.000 en todo el mundo, ¿no? Entonces, si alguien le hubiese preguntado a Bill Gates hace un año atrás, ¿qué condiciones eran las ideales para que todas las empresas de alta tecnología tuvieran, el mejor escenario para el desarrollo de sus productos? Creo que no podría haber pensado en mejores condiciones que esta. El aislamiento social, el quedarse en casa, el trabajar desde casa, el educarse desde casa, el impulso a la robotización de los procesos productivos. Y lo mismo si le preguntamos al capital financiero, que está
rearmando una alianza ahora especial con las tecnológicas, digo, ¿no? Si le hubiésemos preguntado al capital bancario y financiero cuál es el escenario ideal para la bancarización de toda la población del mundo, era este. Hoy en día en la Argentina está bancarizado hasta la gente que no podía ser bancarizada porque tenía deuda. Los compañeros que fueron a cobrar el IFE, digo, por ahí la gente de España esto no lo entiende, es un subsidio especial que se dio y que no tenían tarjeta de débito, que no estaban bancarizados, que no tenían nada, algunos no tenían ni documento, digo, le crearon una cuenta DNI, ¿no? Con su DNI tiene una cuenta bancaria, sin necesidad de una tarjeta, con su DNI tiene una cuenta bancaria para cobrar el IFE. O sea, hay una bancarización masiva de la población. Entonces, digo, la pandemia y las consecuencias de la pandemia, la cuarentena, el distanciamiento social y la ralentización de la producción genera condiciones óptimas para el desarrollo de las empresas de la tercera y cuarta revolución industrial, para las tecnológicas. Entonces, si tenemos que pensar, digo, cuál es el mundo del futuro, digo, o qué sale de esta pandemia, sale un nuevo capitalismo dirigido por las empresas tecnológicas, donde en esos procesos de disputa por la captura de plusvalía, definitivamente el centro de la captura de plusvalía se va a trasladar de las empresas de la segunda revolución industrial a las tecnológicas. Las tecnológicas van a ser las que van a capturar la plusvalía de todas las demás. Esto no significa que las empresas industriales van a desaparecer en absoluto. Van a seguir funcionando, pero van a ser subsidiarias de las empresas tecnológicas. Y muchas van a tener que reconvertirse, como por ejemplo la industria automotriz hoy está en un proceso agudo de reconversión, yendo muy desde atrás todas a Tesla, que es la que está electrificando el transporte de la humanidad. Tesla es la empresa pionera en electrificar todo el transporte, autos, todo tipo de vehículos, pero sobre la base de motores eléctricos, y le lleva una delantera de años al resto de las empresas automotrices. Muchas de estas van a quebrar y otras se van a tener que reconvertir y ir un poquito a la cola de Tesla. Entonces, me parece que, y estamos mirando poco este proceso, ¿no? Estamos mirando poco este proceso. Yo pongo como un ejemplo, digo, como, si bien digo, este tipo de ejemplos de comparar procesos distintos, a veces desde el punto de vista metodológico no es óptimo, pero me parece que muchas veces ayuda. Un proceso similar ocurrió en la Edad Media. Hay un librito muy interesante sobre, se llama La Pequeña Edad de Hielo, donde habla y muestra cómo la Pequeña Edad de Hielo, que fue un enfriamiento que duró unos 200, 300 años de la Tierra, y que coincidió en su inicio con la peste bubónica, que estos dos componentes, este proceso de enfriamiento y la peste bubónica, fueron los que le asestaron un golpe definitivo a las relaciones feudales de producción. ¿Por qué? Porque esa gigantesca desgracia que vivió la humanidad en ese momento, que murió un tercio de la población humana con la peste bubónica, hizo que se agudizaran, que se aceleraran todos los procesos de investigación, despertó el espíritu científico de la humanidad para combatir esa... y despertó, digo, la búsqueda del desarrollo tecnológico, de cambios tecnológicos, la investigación científica, y fue la antesala de lo que se llamó después el Renacimiento, digo, y todos los procesos culturales que caracterizaron el Renacimiento y que impulsaron, junto al desarrollo científico-técnico, las relaciones capitalistas de producción. O de alguna manera, haciendo una analogía a través del tiempo, digo, podemos entender que esta crisis, digo, le pega el mismo espaldarazo a las revoluciones, a las empresas tecnológicas y a la cuarta revolución industrial. Pero si a mí me preguntan cuál es el proceso central que atraviesa esta crisis, para mí es ese. Después tenemos esta discusión de liberalismo keynesianismo. Bueno, acá va a emerger el keynesianismo, el rol del Estado. Es cierto que claramente, digo, en la discusión política se fortalece la idea del rol del Estado, pero yo me tiendo a evaluarlo eso como un efecto táctico. Para mí no es un componente estratégico de la situación, sino que es un componente táctico. Porque de cualquier manera, en la historia del capitalismo, liberalismo y keynesianismo se alternaron como ciclos cortos dentro de un ciclo largo que en definitiva es un ciclo funcional al desarrollo del capitalismo. Esto pasó varias veces en la historia. Los liberales son los primeros keynesianos cuando sobreviene la crisis.
Si uno ve, digo, genera mucha expectativa de esto, bueno, ahora el keynesianismo, ahora el rol del Estado, y vos te pones a ver quiénes son los actores que están impulsando eso, y te llevas a alguna sorpresa. Los principales keynesianos ahora es el Fondo Monetario Internacional, que dice que hay que condonarle los intereses de la deuda a los países del tercer mundo, que dice que el fondo no tiene que ser tan exigente, no tiene que imponer más recetas de ajuste. El Banco Mundial diciendo, señores, emitan, no hay ningún problema, acá hay que darle a la maquinita los billetes porque es la única forma de salir de esta crisis. El Banco Mundial, entonces, los que hasta ayer eran neoliberales, hoy, frente a la crisis, son keynesianos. Y después van a ser neoliberales de nuevo, muchachos, y chicas, no nos engañemos. Digo. Entonces, por supuesto, acá hay que hacer una consideración, es que en países como el nuestro, como la Argentina, los marxistas, digo, por decirlo así en estos términos, ya que venimos hablando de economía, tenemos como aliados tácticos a los keynesianos, por supuesto. Y hemos hecho con los compañeros del campo nacional y popular alianzas, las hacemos y las seguiremos haciendo. Pero me parece que en un análisis marxista tenemos que entender justamente que esta es una cuestión táctica. Pero que en el largo plazo esto operan como ciclos donde hay momentos de concentración y centralización del capital, hay momentos donde la tasa de ganancia se eleva mucho, esto a mediano plazo genera hambre, miseria, genera una crisis, entonces viene el keynesianismo, se generan condiciones para el nuevo ciclo de producción del capital, digo, entonces se afloja un poco la soga, se reparten recursos por un tiempo y después de nuevo recomienza el ciclo. Entonces son ciclos de concentración, centralización de la producción, expansión. Concentración, centralización de la producción, expansión. Y estos ciclos están regulados por el liberalismo y el keynesianismo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de ver que a largo plazo la cosa funciona de esa manera, lo cual no inhibe, vuelvo a insistir, que nosotros tengamos alianzas tácticas, sobre todo en países como el nuestro, digo, en coyunturas como esta, con los compañeros que proponen políticas keynesianas. Obviamente hay que tener esas alianzas tácticas, pero sobre la base de tener la capacidad de ver el proceso estratégico y también tener la capacidad de discutir estas cosas con altura, y también tener la capacidad de proponer lo nuestro, digamos, ¿no? Que a veces en eso estamos un poquito retrasados. Entonces decía yo, discusión que el rol del Estado, keynesianismo, sí, inclusive se va a ver fortalecido, porque producto de las consecuencias de la pandemia, seguramente durante algunos años, 2, 3, 4 años, el proceso de globalización se va a ver ralentizado, la producción se va a poner en marcha despacio, esta cosa de los procesos productivos internacionales, como tiene que haber poca circulación social, se va a ver por un tiempo ralentizado, va a haber menos circulación de mercancías, pero eso también va a ser un efecto táctico. Yo creo que vamos a ver un reinado muy circunstancial y tal vez la última oleada de los nacionalismos, ¿no? Que se van a hacer muy fuertes inclusive en los próximos años, pero yo creo que realmente va a ser un efecto circunstancial, digamos, ¿no? Porque creo que si se fortalece la cuarta revolución tecnológica, que es claramente una revolución globalizadora, las empresas de la segunda revolución industrial seguían teniendo de alguna manera una base nacional. Las empresas tecnológicas tienen cada vez menos base nacional, se basan en procesos de producción de la plusvalía que tienen claramente un carácter internacional, tienen poco asentamiento nacional y por lo tanto la lógica que promueven ellos es otra. Y acá digo un pequeño análisis, y con esto voy terminando, no sé, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Como para poder cerrar la exposición. Nosotros hemos visto, al calor de esta si querés, disputa entre capitalismo de la segunda revolución industrial y capitalismo de la tercera y cuarta, han emergido en los últimos años nacionalismo al estilo Trump, al estilo Bolsonaro, al estilo Johnson de Inglaterra, inclusive sectores de ultraderecha en Europa, ¿no? Que son como los últimos coletazos de ese viejo nacionalismo de la segunda revolución industrial exacerbado. Ese nacionalismo de la segunda revolución industrial llevó en una de sus expresiones más agudas al nazismo y a Hitler. Y que en el caso de Estados Unidos y de Trump, ellos plantean, no solamente cuestionan este proceso que decíamos de la deslocalización de la producción, y Trump dice, bueno, que vuelvan las empresas a Estados Unidos, cosa que es imposible, el proceso productivo no va a volver hacia atrás. El proceso de desarrollo
de la economía basado en las nuevas tecnologías, no va a retroceder porque a Trump se le ocurra. Entonces, es una quimera el planteo de Trump. Puede tomar medidas económicas, técnicas para lograr que alguna empresa vuelva a Estados Unidos, pero no va a revertir un proceso que ya tiene un carácter mundial. Tipo, si que vuelvan las empresas de Estados Unidos, el excepcionalismo norteamericano, Estados Unidos tiene que ser la cabeza de la globalización. La globalización se hace en función de los intereses de Estados Unidos. Hay una nueva burocracia mundial en el Banco Mundial, en el FMI, estas empresas tecnológicas, el capital financiero, al cual ese excepcionalismo norteamericano ya le hincha un poco las pelotas, les molesta. Ellos tienen otra lógica. Tengo un problema que tengo el equipo que se le está agotando la batería. Así que digo alguna cosa más y lo voy a... Este grupo globalizador basado en las empresas tecnológicas, digo, no se lleva bien con ese... Tienen otra mirada, ellos apuestan a una globalización más matizada, apuestan al multilateralismo, lo inventaron ellos el término multilateralismo, no es un término de los marxistas o los revolucionarios, es un término de este sector de la burguesía. Apuestan a una globalización conscientes de que tienen que tener en cuenta a China en esa globalización. Disputan con China, le tienen miedo, no quieren que le ganen la batalla pero a su vez entienden que no pueden ir a un enfrentamiento a muerte con China. Digo, apuestan a una globalización multilateral y a contener a China en ese proceso. Lo dice el último informe del Banco Mundial, donde los yanquis tienen la mayoría, pero sin embargo es un informe producto de esta burocracia globalizadora que se formó en los últimos 20 años, dice con preocupación, esta disputa entre Estados Unidos y China, así como se está dando, pone en riesgo a la economía mundial. Dice, hay que arreglar este conflicto para que la economía mundial pueda seguir funcionando bien. O sea, ese nacionalismo extremo del Trump a un sector de la gran burguesía mundial, sobre todo las ligadas a las empresas tecnológicas y de capital financiero, le molestan, no es la lógica de ellos tienen otra lógica globalizadora y esto genera disputas evidentemente intercapitalistas. Este es un proceso abierto, cómo continúa y cómo sigue es un tema que tenemos que estudiar evidentemente más profundamente. Pero bueno, nada, yo después hay algunas cosas más, pero para no aburrir corto acá, si les parece.